tiempo a los comentarios y alguna participación de ustedes, intervención del público, al terminar también la presentación de los comentaristas. El doctor Miguel ha estado trabajando, está en este momento en el ICEA impartiendo un curso intensivo sobre Jesús popular en los evangelios. Él es doctor en teología, tiene estudios en sociología y lengua, es pastor en la Iglesia Metodista en Buenos Aires y presidente de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, también presidente de CETELA, profesor de teología en el Instituto Universitario ICEDER y cuenta con una extensa carrera ecuménica en diferentes organismos continentales y mundiales. Se destaca su trabajo en la articulación de una lectura auténtica de la Biblia desde América Latina y sus esfuerzos ecuménicos en todo el mundo para fortalecer la educación teológica. El doctor Miguel es autor de muchos libros y artículos, entre ellos Para que tengan vida, Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan, como coautoría con José Miguel Bonino, la introducción al estudio del texto bíblico, como coautor con Pablo Ávila, y también Jesús popular en los evangelios. Tenemos esta publicación al salir de nuestra conferencia. Entonces damos el tiempo ya a doctor Néstor Miguel con la conferencia Teología interpelada desde la realidad social y política. Muy bienvenido, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Ahora. Bueno, nuevamente muchas gracias. Para mí es un placer, un honor, una satisfacción poder acompañar este momento en ICEA, en las iglesias de Bolivia, en el país y pueblo de Bolivia en este momento tan importante de su historia. También mi gratitud a la Iglesia Metodista de la Reforma que nos recibe para este evento. Y con humildad, porque no creo tener ningún derecho específico o sabiduría particular para plantear estas preguntas, simplemente compartir reflexiones que uno ha ido acumulando a lo largo de ya demasiados, para mi gusto, años, en los cuales he vivido conjuntamente la tarea de ser pastor y profesor de teología y nunca dejar de ser también una persona interesada y activa en el campo social y político. La pregunta, la realidad interpela a la teología, yo prefiero ponerlo en términos activos y no en pasivos, ¿no es cierto? Nos plantea de entrada un problema, y es cómo tratar la relación entre dos campos diferentes, el de la reflexión sobre la revelación divina, que es la teología por un lado, y el de la realidad de la situación social por el otro. Hay un espacio común entre la teología y las realidades de la sociedad humana. Aunque a muchos nos parezca obvio, las respuestas a lo largo de la historia han sido variadas. Corresponde a la teología decir una palabra sobre la realidad social. O, por otro lado, debe la teología dejarse interrogar
y hasta cuestionar en el sentido más extremo de la palabra por la política. Deben las verdades eternas que constituyen el corazón de su saber como teología, como palabra convocada desde lo divino, someterse a los requerimientos de las cuestiones temporales, prosaicas, de los vaivenes de la política. Debe el creyente, a partir de su fe en el Dios eterno, dejarse enredar en los asuntos de este mundo. Muchos a través de la historia han dicho que no, que teología y política deben ser completamente separados y distintos, y que ni la teología ni el cristiano debe dejarse enredar en los asuntos de este mundo. Estoy seguro que todos hemos escuchado esto alguna vez. Piensan que no es bueno que la teología, como expresión de la fe, se deje enredar en estas cuestiones, que pierda así su distancia con lo temporal. Esa respuesta subsiste hoy en muchos cristianos que lo dicen explícitamente o lo muestran en sus actitudes, cumpliendo los ritos religiosos puntualmente, pero no aventurándose más allá de ello. Aunque, valga la salvedad, quienes dicen esto muchas veces hagan en las sombras acuerdos políticos explícitos o implícitos. Otros aceptarán que la teología diga algo sobre el mundo en que vivimos, pero en caso de hacerlo debe asumir una posición lo más objetiva posible, evitar los compromisos sectoriales o los apoyos partidarios. Está bien que el cristiano participe en la sociedad, pero otra cosa es que se transforme en un militante político de alguna fracción particular. Algunos, sin embargo, se atreven a ir más lejos. Afirman que la teología puede elevar su voz profética, debe amonestar y advertir, incluso señalar caminos de mayor bienestar y reconciliación social, de pacificación, pero sin embanderarse políticamente. Nos dirán, debe enunciar los postulados éticos y levantar los reclamos de verdad y justicia, pero sin bajar a la arena de las luchas por el poder, sin contaminarse con los espurios fuegos de los intereses en pugna. En una palabra, hay un cierto lugar para dejarse cuestionar por la realidad social y sus consecuencias para la vida humana, pero otra cosa es la política. Profundicemos esta respuesta. La teología, o al menos la teología cristiana, que es de lo que trato en esta ocasión, porque también hay que ver la teología más allá del límite cerrado del cristianismo, pero hoy me voy a ceñir al tema de la visión desde la fe cristiana. La teología como indagación en la palabra de Dios es ella misma interpelada, en primer lugar, por esa misma palabra, por su fidelidad a la palabra. La teología tiene que responder en primer lugar ante la propia palabra que la ha creado. Pero parte de esa fidelidad es su pertinencia a la realidad humana, a la cual esa palabra se dirige, en la que se ha encarnado. O dicho de otra forma, la reflexión teológica como palabra desde la fe debe poder ayudarnos a pensar la realidad humana en la que nos movemos, a enfrentar los dilemas que la vida nos pone por delante, a buscar caminos a través de los cuales responder a las demandas sociales que son parte de nuestra compleja realidad. O eso al menos nos obliga a la realidad de la palabra encarnada. Por ello no alcanza con que la teología nos explique, y muchas veces en realidad nos complique, las verdades religiosas o los dogmas de fe, ni que incursionemos en la exégesis de los textos sagrados. Si bien esta es también parte de nuestra tarea como
somos teólogos, y todos los creyentes somos en alguna medida teólogos, personal o colectivamente, será medio inútil todo este ejercicio si esa palabra no se hace como testimonio concreto en la vida, en nuestra práctica y en la forma en que participamos de la vida comunitaria de la realidad social. Así, para quienes aceptan esta posición más amplia, es concebible preguntar a la teología sobre y desde la realidad social. Quienes se plantean estas alternativas de compromiso y se hacen cargo de los dolores y heridas que abre la inequidad, la pobreza, el sufrimiento de los débiles y responden afirmativamente con su pensamiento y con su servicio, esto que hemos denominado una postura más abierta, buscarán actuar a través de los cuerpos eclesiales, desde declaraciones y reclamos, también en algunas oportunidades a partir de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de ayuda, las conocidas ONG, donde puedan cumplir con su vocación evangélica de servir a los necesitados sin que ello implique meterse directamente con las estructuras de poder, jugar en los juegos impuros de la sociedad que algunos llaman suciedad política. Esta ha sido, por ejemplo, la postura de la Fraternidad Teológica Latinoamericana o, implícitamente, la acción que realiza Cáritas. Buena voluntad y servicio, pero separados, al menos nominalmente, de los mecanismos del poder. Pero la pregunta nos queda entonces de una nueva forma. ¿Se puede hacer algo concreto para remediar las injusticias que condenamos, para que la palabra profética sea una palabra eficaz en la vida social, sin contaminarse con la áspera y muchas veces ambigua realidad del mundo político? Si no se actúa en los lugares donde se deciden las políticas sociales, si no se interviene allí donde se establece el poder, donde se distribuye, donde se instalan las relaciones de dominio, hegemonía y explotación, ¿se puede modificar algo en forma duradera, ir más allá del alivio pasajero, sin afectar el motor económico y de poder donde estas políticas se generan? Allí nace el problema. ¿Es posible participar en la vida social, incluso como testigos de Cristo, desde un lugar neutral, quedar inmune a los riesgos del equívoco, a los compromisos concretos con las fuerzas que efectivamente entran en la arena política? ¿Es posible mantenerse a la distancia? ¿Es posible una tercera respuesta que acepte lo político y la política en su concretidad cotidiana como un terreno de elaboración teológica? Y además, ¿cómo hacerlo respetando la condición laica del Estado? Porque la tentación, me separo un segundito de lo que está escrito, la tentación es decir, nos metemos en política y entonces tratamos que el Estado se vuelva religioso. Imponerle al Estado las condiciones de nuestra religiosidad. Y eso también es un problema. Porque el Estado no puede ser nunca el Estado de una expresión religiosa, por más que sea la que a mí más me gusta. Creo que esa es la más dura interpelación de la que debemos dar cuenta. La realidad política cuestiona a la teología en su deseo de distancia, de neutralidad, en su pretensión de poder decir o hacer algo desde un altar de pureza que la ponga más allá de los avatares y compromisos mundanos. De hecho, a sabiendas o no, las iglesias cristianas y sus disquisiciones teológicas siempre han jugado en ese mundo
de la política. Y las más de las veces, especialmente a partir del siglo III, el refuerzo de los poderes existentes y dominantes. La pregunta es una pregunta teórica. La práctica histórica ha demostrado que siempre la teología se ha metido en el mundo de la política. Su propio reclamo de neutralidad muchas veces ha sido un factor componedor del poder político, al cual de esa manera legitiman como poder de dominio. Nosotros gobernamos lo espiritual, los reyes o quienes lo reemplacen gobiernan lo temporal. Las hermenéuticas bíblicas y los dogmas conciliares se han interpretado en ese sentido. Así, sin decirlo, al dejar el terreno abierto o a lo sumo con un reclamo ético, sin posibilidad de implementación práctica, la necesaria autonomía de lo político ha redundado en beneficio de los poderosos de turno, legitimados como brazo de fuerza, como depositarios de poder de violencia e incluso muchas veces reclamados como guardianes también de la pureza doctrinal. Cuando se ha querido utilizar el Estado para salvaguardar purezas doctrinales del poder religioso de turno, sea desde la derecha evangélica neofundamentalista o por el integrismo católico romano. De ninguno de los dos lados podemos tirar la primera piedra. Por otro lado, puede hacerse a un lado la teología después de haber generado y justificado políticas imperiales de discriminación de género, de opresiones étnicas y de clase, de negación cultural, lo que muchas veces sigue haciendo. No se puede negar la responsabilidad de ciertas teologías cristianas en políticas hoy vigentes en muchas partes del mundo, la complicidad de las iglesias en episodios feroces de represión y aún de genocidio. En nuestra América Latina, en mi propio país, sin ir más lejos. ¿Puede la misma herramienta que ayudó a generar el problema colaborar a resolverlo? El desafío que enfrenta la teología y la interpretación bíblica es contribuir a desmontar los mecanismos opresivos que ellas mismas han construido. Pero también, y aunque resulte menos simpático, ha de reconocerse que muchas veces quienes adoptan lo que he llamado la segunda postura, es decir, colaborar con lo social pero sin meterse en lo político, se comprometen en acciones de servicio y mejoramiento de la vida de los más desposeídos, sin embargo, de alguna manera refuerzan los sistemas de dominio aún en contra de su voluntad, porque haciéndose cargo de los excluidos y sufrientes, disimulan el componente perverso de un sistema que genera la injusticia o la exclusión, o denunciándolo formalmente, pero privándose de las herramientas que podrían alterarlo, que son las herramientas políticas. Y entonces, de esa manera, sirviendo a los pobres, ayudan a que sigan siendo pobres. Había un poema anónimo español, no lo puse en el texto, pero lo recito de memoria, decía: bendito el Señor de Borges, de caridad sin igual. Primero Él crea enfermos y pobres, después regala el hospital. ¿Y cuántas veces los cristianos hemos mantenido justamente esa postura? Para poner un ejemplo actual de cómo funcionan esas asimetrías políticas existentes, la asimetría en los medios de difusión masiva, que hoy son factores de poder económico y político, como ha quedado demostrado muy claramente en el caso de Paraguay, por solo citar el más claro y actual, no puede ser resuelta con actos de buena voluntad, con las acciones sociales de la ONG,
aún aquellas que actúan en el campo de las comunicaciones. Si no se da esa lucha también y fundamentalmente en el campo político, si no se transforma en acciones que puedan, desde el aparato del Estado, establecer nuevas leyes de juego entre los medios de comunicación social, limitar el poder de las empresas de difusión hegemónica, distribuir junto con el poder económico el poder comunicacional y cultural, intervenir en el debate, pero no solamente en el debate, sino también en la política de difusión de ideas, embanderándose a favor de una regulación más equitativa de los medios de comunicación y tomar acción directa en todas las formas que la democracia es hoy un punto clave de inserción política. Y si no, aunque sea desde un punto de vista puramente eclesial, egoísta, basta con mirar qué curas y pastores tienen medios, que tienen recurso a los medios de difusión masivos y cuáles están prácticamente excluidos o solamente pueden llegar a través de los medios de difusión pequeños y alternos. No solo quieren decir estos medios hegemónicos qué se puede decir en política, sino también qué se puede decir en nombre del Evangelio. Participar en esa lucha es una contribución para mejorar los mecanismos democráticos, para que puedan contener y dar cauce a la pluralidad de reclamos y propuestas de lo que constituye un pueblo de pueblos, las voces de lo popular. Un gobierno o partido popular es el que asume la voz de los que no tienen parte, que tienen todo a reclamar. Y aquí me detengo un segundito. Muchas veces se ha dicho la Iglesia o los cristianos tienen que ser la voz de los sin voz. En la medida en que lo sean, los sin voz van a seguir siendo sin voz. El problema no es hablar por los sin voz, sino dar lugar para que los sin voz hablen y sean escuchados. El filósofo político Jacques Rancière lo expresa así: hay política cuando hay una parte de los que no tienen parte, una parte o un partido de los pobres. Lo popular expresa a los que han sido despojados de su parte de lo común, sea por razones económicas, ideológicas, del prejuicio de género o étnicas, por la conquista militar o la soberbia del dinero. En el reparto se quedaron afuera. El reclamo popular es aquel que es capaz de unificar esa pluralidad de voces y clamores. El popular en tanto construcción alternativa de quienes, disminuidos o privados del acceso a lo que debería ser el bien público, usan y aprovechan sus escasos recursos para darse un sistema de representación y prácticas de reclamo, lucha y respuesta creativas, y a veces también un cierto nivel de adaptación. En esta realidad política, la que interpela la fe, a la voz que ha de escuchar junto con el Evangelio, lo trascendente se manifestó en lo excluido, lo divino en lo desechado. El Dios de los cielos muere en la cruz. Allí está la trascendencia, no mirando a lo supremo que no alcanzamos, sino al dolor del que ha sido excluido. De esa manera, la realidad política interpela a la teología, no solamente preguntándole con quién estás, sino más fuerte aún, ¿qué podés, querés o estás dispuesto a hacer? La teología no solo debe definir su opción por los y las pobres, desvalidos, excluidos, por las víctimas de la explotación y el prejuicio, el abuso y la violencia de los poderosos. Y agrego, del abuso también de la naturaleza, de la creación.
también debe explorar su capacidad de actuar sobre el sistema. Y pongámosle al sistema el nombre que hoy tiene a nivel global, a nivel mundial: capitalismo financiero tardío, capitalismo comunicacional, capitalismo de consumo o, en fin, capitalismo de libre mercado y sus configuraciones políticas. O, para ser más preciso, la teología como elaboración teórica y constructora de subjetividad, como motora de emociones y afectos, debe proveer a los creyentes el sustento y la fuerza para una militancia que no tema mezclarse con el barro de las decisiones ambiguas y los compromisos temporales que encierra la política. Porque también en ello se juega nuestra posibilidad realmente de dar respuesta efectiva a los dilemas de la vida social, al reclamo del reinado de Dios y su justicia, aunque sea como adelantos provisorios, como señales anticipatorias de la plenitud de vida a la que nos mueve la fe. En ese sentido, la teología puede tener un rol fundamental en la descolonización de las subjetividades, en liberarnos de la carga opresiva del mundo del consumo, cuando se asume, y esto lo digo con mucho cuidado y atención, puede hacer eso cuando se asume como una voz entre otras, como buscadora y no poseedora absoluta de la verdad. Porque la verdad no es algo estático de lo que alguien puede apropiarse, sino que es algo que se construye en el amor. Una verdad sin justicia no será la verdad del reino de Dios. Una verdad sin amor deja de ser una verdad evangélica. Dicho esto, que debemos todavía profundizar, aunque este breve espacio no podamos, y ya estoy abusando del tiempo, es preciso ver qué más y puede responder a la teología a la interpelación de la realidad social y política. La respuesta teológica no solo debe afirmar el valor de una militancia política que haga activa y eficaz la palabra profética de justicia y equidad, también debe poder, para hacerlo realmente, considerar la verdadera dimensión de lo político. Y entonces acá, después de haber hecho estas afirmaciones, también levanto una palabra de advertencia, una palabra crítica. Aquí es donde volvemos a la primera pregunta, la de la cuestión de la palabra de la eternidad frente a lo temporal. Es que la teología también tiene el deber de recordarle siempre a la política y especialmente a los políticos, a los militantes que asumimos ese desafío, que todos los logros y posturas, aún los mejores, son provisorios, que no se puede aspirar a eternizarse, que no puede constituirse un sistema único, que no se puede aspirar a representar siempre a todos, que no pueden aspirar a eternizarse, que este dominio no somos dueños de verdades intemporales. Si la teología no lo es, menos lo es la política. Por otro lado, esto significa que no hay políticas específicas cristianas, y de allí el fracaso de los partidos políticos cristianos donde se han intentado, sea la democracia cristiana en el catolicismo o los partidos evangélicos que se formaron y en general han sido efímeros y frustrantes en nuestra realidad latinoamericana. El intento de formar partidos evangélicos ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Han fracasado o se han visto embanderados a veces con los peores políticos y no con los mejores. La palabra nos invita también a una constante revisión de nuestras
posturas y opciones, a una autocrítica. Y esto no es nuevo en el cristianismo, desde siempre lo hemos llamado confesión de pecados. A reconocer que todo lo que uno hace tiene una carga que debe ser revisada a la luz del Evangelio, que nos permita renovarnos en nuestro compromiso. No es una excusa para separarnos de los compromisos que tomamos, para ser aliados inconstantes, inconfiables, que mañana se pueden dar vuelta, sino una voz que recuerda con quiénes y para quiénes son nuestros compromisos. El cristiano que se bandera en la política, que asume el compromiso político, no lo es para construir su poder, sino para recordar la palabra profética, en el cual se ve a Jesús en el hambriento, en el enfermo, en el sediento, en el encarcelado, en aquel que ha sido despojado y victimizado. Para eso participamos en la política. Frente a la tentación de la política del poder por el poder en sí, tomamos opciones en el mundo de lo temporal, lo hacemos conscientes de su temporalidad, nos arriesgamos al error desde la fe. Ser cristiano no significa que cuando uno se mete en política no va a meter la pata. La mete como cualquier otro. Lo que tenemos que tener justamente por ser cristianos es la humildad de reconocer que podemos meter la pata, corregirnos, recibir nuevas fuerzas y seguir adelante. Pero siempre, y siempre hay un pero, aún en el más óptimo de los modos de gobierno, por la misma conformación de todo aparato de poder, habrá un excluido que lo interpele, una voz del pueblo que se levantará con un nuevo reclamo, una nueva injusticia que reparar, alguien que no tiene acceso al poder que el sistema o los sistemas establecen. El militante cristiano que se mete en política sabe que ningún político, ni sistema o partido político es el Mesías, porque el Mesías ya vino y sigue viniendo en la presencia y llamado que nos hace desde el más pobre, desde lo excluido, desde el crucificado de la historia, que será también el resucitado que la mueve, que genera la esperanza. Muchas gracias.